económica y de salarios e ingresos. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá andamos, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, es Buen un día. placer contar con vos en Tripulantes de la Mañana, acá en Ushuaia, Tierra del Fuego, para poder charlar un poco de economía y del trabajo que vienen desarrollando desde la consultora Mate sobre estos temas que son de actualidad. Estuvieron haciendo un trabajo sobre política fiscal, ajuste, pérdida de ingresos, recortes. Queremos que nos cuentes un poco de eso, Marco. Bueno, a ver, un poco venía pensando que siempre nos dicen que somos los que llevamos malas noticias, pero en realidad lo que hacemos es corroborar y ponerle números o encontrar esos números de lo que la gente ya percibe en realidad. Creo que la calidad de vida en Argentina ha desmejorado muchísimo, muchísimo. La situación es realmente preocupante, sumado a una fragilidad económica muy fuerte y una sensación de que todavía no ocurrió lo peor, de que estamos mal y de que podemos estar mucho peor, y una sensación de que la economía de Milei y de que esta economía que se nos vendió como que era, bueno, una solución o como que íbamos a atravesar una situación mala, un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, pero para poder divisar un futuro de calma, de tranquilidad y poder vivir con previsión. Bueno, empezamos a comprobar de que no es así, ¿no? La sensación es la opuesta. La sensación es estamos pagando un costo demasiado alto para una estabilidad que ni siquiera llega y que no se puede avisorar todavía. Y eso que es una sensación cuando uno habla con cualquier persona que se cruza en la calle, cuando uno se sube a un taxi, a un Uber, a un colectivo, cuando uno habla con cualquier vecino, con el almacenero, digo, esa sensación está sustentada en datos reales, está sustentada en la información pública, en la información oficial, que las distintas fuentes que nosotros consultamos elaboran mensualmente, ¿no? El Banco Central, el INDEC, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Hacienda, todos los organismos oficiales publican sus estadísticas y lo que hacemos nosotros del Mate es analizarlas, leerlas, estudiarlas y estudiarlas en clave de lo que nos parece a nosotros importante destacar como trabajadores de esta economía. El trabajo en la economía es un rol social que ocupa a la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas. Somos todos, prácticamente todos los argentinos y argentinas somos trabajadores, la gran mayoría somos trabajadores activos. Hay también una porción de la población que es la porción del trabajo pasiva, que son los jubilados y las jubiladas, y después está el resto de la familia, los niños, las infancias, que son parte de esa familia trabajadora. Entonces lo que hacemos nosotros es analizar la economía en función de la realidad que atraviesa esa clase social y de cómo han cambiado las condiciones o cómo cambian permanentemente las condiciones para que esa clase social, para que ese grupo mayoritario de la Argentina proyecte su vida y viva su vida. Entonces, en el último mes lo que venimos viendo es, primero, una cuestión con la inflación, donde principalmente gran parte del esfuerzo que planteaba cuando asumió Milei, cuando las primeras declaraciones de Caputo también, que decía, bueno, gracias a los argentinos, el primer mensaje navideño del gobierno le agradecía a los argentinos por el esfuerzo que habían hecho. Había sido ya la devaluación, la inflación ya había marcado este salto enorme que terminó midiendo 25% en diciembre, como ya había sido todo ese fenómeno. Y en el saludo navideño, Caputo le decía a los argentinos, bueno, gracias por este esfuerzo que ustedes están haciendo, como si hubiéramos tenido alguna opción, ¿no? De hacerlo o no hacerlo, como si hubiéramos elegido. Gracias por este esfuerzo, pero sepan que va a traer frutos. Y el principal fruto, y que era una demanda de la Argentina, era el tema de la inflación. Durante el final del gobierno anterior, el desbocamiento de los precios generó una situación muy terrible para toda la población, y que un poco sirvió para justificar también las primeras medidas del gobierno de Milei. Ahora, lo que nosotros vemos, transcurridos ya 2 años del gobierno de Milei, de hecho, en este momento se están cumpliendo los 2 años de que empezó este gobierno, vemos que la inflación no dejó de ser un problema. El último mes
era 2,1% de inflación mensual, que es el sexto mes consecutivo de la inflación creciendo. Este mes, hoy sale el índice nuevo de inflación de INDEC, salió el de la ciudad de Buenos Aires y dio más alto que el mes anterior también. Entonces estamos frente a un problema de inflación que no se terminó, que se está recrudeciendo nuevamente y que a lo sumo está en niveles similares a los peores años de la década anterior, sin contar el año 2023 y sin contar el año 2019, que fueron años de grandes crisis. Entonces estamos en un sistema todavía de inflación elevada, pero con condiciones de vida muy deterioradas. Ese avance de la inflación, lo que fue haciendo durante el gobierno de Milei, fue deteriorar los ingresos de la población. Acá hay dos grandes actores que son los principales perjudicados, los más ajustados, que son los trabajadores estatales y los trabajadores estatales, que lo que nosotros permanentemente hacemos es el cálculo de cuánto perdieron durante cada uno o cuánto perdieron de manera acumulada durante lo que va el gobierno de Milei, cuánto perdieron en cada uno de los meses y vamos sumando cuánto perdió en estos 2 años, ¿no? Y lo que nos marca eso es una pérdida de más de 8,5 millones por cada trabajador, por cada trabajadora del Estado. Imaginemos lo que implica esos 8,5 millones de pesos en calidad de vida, en condiciones de vida, en felicidad, en un montón de elementos que figuran ahí. Y el otro gran perjudicado, el otro actor fuertemente perjudicado por las políticas económicas de Milei, es el sector de los trabajadores pasivos. Cada jubilado y cada jubilada perdió en promedio más de 4 millones de pesos, 4 millones y medio prácticamente de pesos. Estamos hablando solamente de jubilados y jubiladas, con ingresos que son mucho menores individualmente. En el caso de una jubilación mínima, cada jubilado que percibe la mínima perdió alrededor de 7 o 8 meses de jubilación en lo que va del gobierno. Es una aberración, y pensemos que además esto implica el aumento del costo de vida para el resto de los trabajadores, porque ahora el trabajador no solamente tiene que sostener a su familia con la que convive, sino que también tiene que mantener, sostener o apoyar económicamente a su padre y a su madre, que no solamente perdieron 4,5 millones de pesos, sino que también perdieron un conjunto de derechos en relación a la provisión de medicamentos y de otros tipos de cuestiones de salud y de servicios de salud que han perdido y que aumenta el costo para todo el grupo familiar. Ese es el panorama de la inflación y de los ingresos, es uno de los ejes que trabajamos en el informe del MATE, y después de ahí siempre saltamos al tema de la actividad económica, ¿no? Marco, antes, disculpa, ¿cómo estás? Buen día. Antes de que pasemos a lo siguiente, vos estás hablando de que cada laburante perdió en promedio cerca de 8 millones en estos últimos 2 años. Bueno, mencionabas también los 4 millones por cada jubilado o jubilada. Si hacemos la suma de de toda esta pérdida, tenemos un ingreso que se traduce en billones. Mi pregunta es, antes de pasar quizás a la otra parte, ¿a dónde se va esa plata? ¿Dónde se fue? Bueno, eso que vos planteás es fundamental, porque y tenía que ver con lo que íbamos a ir ahora, que es el tema de la actividad económica. Hace aproximadamente una década se viene consolidando una idea en la Argentina, entre determinados economistas, que plantean que el problema de la Argentina es que tenía salarios demasiado elevados que no permitían que el empresario invierta. De hecho, la reforma laboral, que empieza su discusión en estas semanas en el Congreso de la Nación, va también en esta dirección. Es decir, Argentina está estancada y el estancamiento de la economía argentina se produce porque es muy caro el trabajo. La lógica es, estos billones, que nosotros calculamos en prácticamente 60 billones que se redujo el costo laboral de toda la Argentina, si los empresarios pueden dejar de pagar salario, van a invertir más, ¿no? Esa es un poco la lógica básica de un economista que está en primer año de una facultad y le enseñan con manuales de economía liberal. Pero cuando empezamos a ver cómo cambió la actividad económica, cuando empezamos a ver qué pasó con la inversión, justamente lo que empezamos a ver es esto: la actividad económica no aumentó, la inversión se derrumbó, hay mucho menos inversión de lo que había 2 años atrás, de lo que había 5, de lo que había 10 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si ese dinero, si ese ingreso adicional del empresariado
que en este caso gran parte fue el sistema financiero, todo ese ingreso no se invierte, bueno, ocurre otra cosa con esa guita. Y lo que nosotros estamos viendo es que gran parte de la fragilidad de la economía argentina es que en vez de invertirse esos billones de pesos que se le quitaron del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, en vez de invertirse, lo que se está haciendo es jugarse al exterior. Hay un montón de mecanismos mediante el cual las empresas dolarizan esta ganancia, la llevan afuera, y eso es lo que hoy está explicando el fuerte problema que tiene la economía en materia externa, una situación en la cual los dólares que la economía real genera, la economía financiera se los chupa y se los lleva. Es un sistema económico el que funciona y siempre las cosas están relacionadas, ¿no? Entonces me parece importante esta pregunta que vos marcás, porque es lo que viene a romper un conjunto de mitos que circulan en todos los medios y en toda la sociedad, que es que, bueno, el salario es un costo, y como costo si se reduce es bueno porque sobra guita para invertir, y no es lo que pasa, porque la inversión del empresario ocurre cuando está seguro de que va a poder vender su mercancía, su producción. Ahora, si en Argentina no hay salario, ¿a quién le va a vender su producción? Entonces, frente a algo que parece, digamos, la lógica se invierte, ¿no? La lógica no es tan evidente cuando dice, bueno, si gasto menos en salario, gasto más en inversión. No, es al revés. Mientras más se gasta en salario, también se gasta más en inversión, también se produce más porque hay salario y porque el salario puede comprar. Claro. Y es como que se activa la vueltita, ¿no? Si tengo un salario que me permite acceder a diferentes bienes y servicios y de consumo también, pongo el movimiento, ¿no? La cuestión económica. En este sentido, por lo que vos venís planteando, y ahí va también a mi siguiente pregunta, bien, ha habido una reducción, una pérdida de cerca de 9 millones por laburante, y al mismo tiempo ha crecido en gran medida el nivel de deuda, y lo podemos ver en diferentes aspectos, como fue uno de los más críticos, y creo que también hemos tenido la oportunidad de hablar con vos en otra oportunidad respecto a el crecimiento de deuda en lo que es tarjetas de crédito, bueno, créditos personales, como, bueno, me está faltando una cantidad de salario que no me queda otra que endeudarme para poder llegar a poder mantener mínimamente los gastos mensuales. ¿Cómo viene impactando en estos últimos meses esos números? Mira, si uno mira cómo está el consumo en Argentina, el consumo bajó alrededor de un 14-15%, hoy es 14-15% menor del que era en 2023. Se consume mucho menos que antes, a pesar de que gran parte de ese consumo está sustentado en lo que vos decís, en el endeudamiento de las familias, que antes pagaba alrededor de un 30% de sus consumos con tarjeta de crédito y hoy paga alrededor del 45%. O sea, antes era un tercio y ahora la mitad del consumo está sostenido con tarjeta de crédito. A pesar de ese financiamiento adicional, de ese endeudamiento adicional, el consumo ni siquiera se puede sostener. O sea, las familias se están endeudando no para mantener el consumo, no para que no caiga tanto, sino para no dejar de consumir tanto como estarían dejando de consumir si no tuvieran esa opción. Pero claro, hay un problema adicional, o sea, aumenta el endeudamiento, pero como se reducen los ingresos de la población, es simple la ecuación como para entender que lo que va a aumentar y lo que está aumentando mes a mes y de manera exponencial es el crédito en condición de irregular o con problemas de mora, el crédito que tiene problemas de devolución, familias que no pueden pagar su tarjeta de crédito, que no pueden pagar sus préstamos personales. El nivel histórico del crédito, siempre hay una porción del crédito que está en esta condición, porque bueno, la economía es así, siempre hay un 2,5% del crédito que está en condición de irregular, es decir, un crédito que está con alguna situación de mora. Siempre un 2,5%, 3%. Bueno, en este momento, en el caso de los préstamos personales, la mora llegó al 9% y en el caso de la tarjeta de crédito al 7,4%, que son las dos principales líneas de financiamiento que tienen las familias. Préstamos con compañías financieras, préstamos con bancos, y en el caso de los préstamos personales hay mucho préstamo con compañías financieras no bancarias, y en el caso de la tarjeta de crédito sí son las entidades bancarias que emiten su tarjeta de crédito. Con otro elemento también para destacar, que bueno, no está en el informe, pero que analizamos permanentemente, que es el tema de las tasas de interés. Nunca, en los últimos 25 años de la economía argentina, que son los que venimos analizando, nunca encontramos tanta diferencia entre la tasa, o nunca encontramos tan elevada la tasa real de interés que pagan las familias por su endeudamiento.
es una tasa real de interés, una tasa que está, o sea, por encima de la inflación, una tasa altísima, una tasa que es de 5 y pico % mensual para las familias en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Es una tasa impagable, entonces creció el endeudamiento en cantidad, creció la tasa de interés y, por supuesto, como cayeron los ingresos de las personas, creció esta falta de pago, que es un fenómeno que no se daba en la historia argentina, por lo menos en los últimos también 25 años. Hubo otros periodos en los cuales aumentó el endeudamiento, esta situación, digo, de crédito irregular, que fue el último año de Macri, pero en este momento estamos duplicando el problema del que había entonces. Es un hecho muy preocupante porque pone una crisis en el tapete, sobre todo el sistema financiero también, con todo lo que eso implica y que ya conocemos en la Argentina, ¿no? Te llevo ahora a una de las otras cuestiones que está tenido también en estos últimos meses, bueno, ¿no? Teniendo en cuenta también la cuestión de las importaciones, que está jugando fuerte respecto a las compras virtuales a través de plataformas, ¿no? Poder importar productos desde el exterior. Y que eso también después trae como consecuencia, ¿no?, la transferencia de empresas de productoras en empresas importadoras, y eso después se vuelca en despidos masivos, que es lo que viene sucediendo en estas últimas semanas con empresas que quizás de mayor renombre han cesanteado o bueno, despedido trabajadores y trabajadoras. El informe habla de cerca de 300.000 en lo que va del gobierno de Milei, teniendo en cuenta diferentes áreas, pero bueno, particularmente te llevaba a este punto, sumado a todas estas características que vos venís mencionando de pérdida de salario y endeudamiento, tenemos que sumar de encima que muchas familias se están quedando sin laburo. ¿Cómo podemos pensar entonces en una posible solución, teniendo en cuenta que el escenario, por lo que plantea el informe, era como vos decías al principio, pareciera que solo dan malas noticias, pero lamentablemente es la realidad, ¿no? Es una economía sin consumo, sin inversión, los salarios cada vez más pelados y encima desempleo. Sí, y además, ten en cuenta que todos los proyectos oficiales, si uno lee el acuerdo de mayo, el informe que elaboró el acuerdo de mayo, encuentra una profundización de todas estas cuestiones. Se perdieron 300.000 empleos en la Argentina, 310.000 empleos formales en la Argentina, o sea, empleos formales, no estoy contando acá los empleos en negro, el autoempleo y demás, que también hay un problema ahí, porque gran parte del empleo formal se pasa a empleo en negro, pero empieza a competir de una manera escandalosa y ya no hay trabajo para todos en mercados como, bueno, justamente la uberización, el Rappi y todo eso, no puede absorber todo el empleo, porque básicamente no, ¿quién va a viajar en auto? ¿Quién va a hacer pedido? Esos 300.000 empleos que se perdieron, como dijiste vos, están muy vinculados al aumento de las importaciones. 2025 fue un año récord, o está siendo, digamos, todavía, un año récord histórico en materia de importaciones para la economía argentina, de importaciones principalmente de bienes de consumo finales. Es decir, Argentina cualquier economía importa cosas porque las economías no son autosuficientes. Ahora Argentina lo que no produce, por ejemplo, es máquinas o algún tipo de máquinas, bienes de capital que se les llama, ¿no? Máquinas que producen cosas. Bueno, que importe máquinas tiene una lógica dentro de él, lo que es la economía argentina. Ahora, importar bienes de consumo finales que nosotros también producimos es un gran problema. En esto lo vemos muy fuerte en la metalmecánica, lo vemos muy fuerte en la línea blanca, en lo que es, bueno, ya vimos Whirlpool, vimos Nissan, lo vemos en prendas de vestir, lo vemos en industria textil. Ayer salió el informe o antes de ayer, el informe de la industria, y mostraba caídas del 20, del 24% en algunas ramas, lo cual es muy preocupante. La producción argentina cayendo esa tasa porque implica esto. Grandes empresas que despiden masivamente y pequeñas y medianas empresas que despiden por descuido y que se van sumando a esta pérdida de empleo. Ahora, este es el modelo. Este es el modelo del gobierno de Milei, es el modelo de las grandes corporaciones de Argentina, ¿no? Un modelo donde el empleo local se destruya, donde el eje de la economía, el eje del desarrollo económico argentino pasa a estar afuera y no adentro. Esto es, exportemos petróleo, exportemos soja y aceite de soja y exportemos minería. Y que toda la producción interna desaparezca
que gran parte de la clase trabajadora desaparezca también y pase a los márgenes de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Cambiando el gobierno, básicamente, ¿no? Y eso es un problema, porque frente a este gobierno no está interesado. Para el gobierno este no es un problema de la economía, es un proyecto económico. Entonces, lo que nosotros, y acá retomo algo que decía al principio, lo que nosotros como trabajadores estamos viendo como un problema, el gobierno lo ve como su proyecto. Y ese es el gran problema de la economía. Cuando nosotros decimos, bueno, los economistas o los ministros de Economía rompen todo. No rompen todo. Construyen una economía que es su proyecto de economía o el proyecto de los dueños de la Argentina, el proyecto de las grandes corporaciones. Nosotros tenemos que pensar y que construir una economía diferente. Desde el MATE siempre decimos que el eje de esa economía tiene que ser el salario. Por eso siempre trabajamos este concepto de salario mínimo vital y móvil. El eje de la economía tiene que ser un salario que cubra las nuevas necesidades de la familia trabajadora. Si no defendemos ese salario, si no defendemos como eje de la economía el salario, estamos perdidos. Porque además, cuando empezamos a decir, bueno, ¿cómo salimos de esta? Cuando nos toca otra vez, en algún momento, a los sectores populares ocupar espacios de poder, bueno, ¿cómo salimos de esto? Yo creo que hay un elemento que estoy ahí, que es reorganizar a la clase trabajadora, que vuelva a ser un actor fuerte, un actor poderoso, porque si no empezamos a tener discusiones de, bueno, no se puede, por ejemplo, poner un cepo, no se puede cobrar impuestos al capital, no se puede regular los movimientos de capital porque se van a ir, porque se asustan, porque se espantan. Creo que tenemos que transformar esa ecuación y que en todo caso sea el sistema económico y sea la economía, los políticos o los economistas, los que le empiecen a, en vez de tener tanto miedo al capital, que le empiecen a tener un poco más de miedo al trabajo y decir, no podemos tener una economía con necesidades básicas insatisfechas, no podemos tener una economía que pague un salario que no permite que una familia viva porque se nos viene la noche. Entonces, y ahí hay una cuestión de fuerza política donde el capital está jugando muy fuerte, donde el capital, bueno, el año que viene se cumplen 50 años de la dictadura y ese fue un punto de quiebre histórico en Argentina, un punto de quiebre que alteró las relaciones en la economía argentina, en la sociedad argentina. Después vinieron los 90, que fue un refortalecimiento de ese esquema de poder. Bueno, y hoy estamos en una nueva avanzada del capital sobre el trabajo, donde el objetivo es debilitar a la clase trabajadora. El objetivo de todo esto, el objetivo de la reforma laboral es debilitarla, fragmentarla, destruirla. Entonces yo creo que la única forma de solucionar esto es fortaleciendo a la clase trabajadora. No solamente, no es una solución económica, sino que es una solución política. Hay que refortalecer el actor político que le vuelva a meter miedo al sistema económico en relación a que no se puede construir una economía que desconozca los derechos de los trabajadores. Perfecto, Marco. Te iba a hacer una pregunta más, pero ya con esto que dijiste vos, diste el cierre perfecto para esto. Está la pelota, la responsabilidad en la cancha de las y los trabajadores y tenemos que ser nosotros quienes asumamos esta responsabilidad de fortalecernos y de tener las propuestas para cambiarle la vida a las grandes mayorías populares a las cuales pertenecemos. Exactamente. Bueno. Queremos agradecerte por tu tiempo en esta mañana, bueno, siempre poder traernos y aclararnos los números, ¿no? Que es una de las cuestiones quizás más complejas, porque incluso también se ve, viste, en los distintos medios a nivel nacional o los medios más grandes, tiran los números por la cara y nadie entiende nada, nadie entiende a qué se refiere o de dónde viene o de dónde sale o por qué, y tener la oportunidad de que Mate realice estos informes y poder pasarnos números a la realidad de lo que es el salario de los trabajadores y trabajadoras, clarifica y genera más conciencia, así que gracias por tu tiempo y un saludo a toda la gente de Mate y para vos también. Bueno, gracias a ustedes. Sí, ahí estaba viendo, por ejemplo, tengo abierta la página del INDEC, ¿no? En la página del INDEC tiene un calendario y en ese calendario tiene con puntito amarillo todos los días en los que sale algún informe económico, ¿no? Y básicamente están casi todos los días del mes, debe ser de los días hábiles, debe tener 18 días donde salen informes. Es un bombardeo de información. Si uno se basa solamente de datos, es un bombardeo. Bueno, el trabajo está en esto, en organizar esa información, como decía, en función de los intereses del sector social al cual pertenecemos también, ¿no? Bueno, nada, gracias a ustedes, nos vemos pronto cuando ustedes quieran. Estamos en contacto, abrazo, Marco. Chao. Bueno, creo que sí, lo dijo. Sí.
Marcos lo todo. dijo. Había algo que le quería preguntar, pero Marco cerró impecablemente todo esto, que también lo tiene el informe de Mate, que es, viste, él decía una economía reprimarizada, ¿no es cierto? Piensan todo en extracción de petróleo, en commodities. Ahora, si ni siquiera a esos sectores le cobras impuestos, claro, después te queda un Estado que no tiene recursos, y a partir de que ese Estado no tiene recursos porque voluntariamente decidió no cobrar esos impuestos, después viene, no se puede financiar el Garrahan, no se puede financiar a las personas con discapacidad, no se puede entregar medicamentos a los jubilados, no se pueden aumentar las jubilaciones a un ritmo, y por eso esa brutal transferencia de ingreso, esos 60 billones de pesos que se fue, y después la otra consecuencia son los 310.000 empleos formales que se perdieron y las familias que día a día necesitan endeudarse de alguna forma. Pero si sigue este módulo, va a llegar el momento en que no vamos a tener la posibilidad de endeudarnos. claro. Entonces ahí ya quedaste... Que ya viene sucediendo, ¿no? Porque hay casos que no por una línea muy fina no se aplica a la gran mayoría de quienes tienen deudas, pero están los que piden un crédito para pagar el crédito. Cuando eso sea insostenible, ¿qué queda? ¿No? ¿Cómo haces? Porque ahí está como teniendo en cuenta el que él dice, mencionaba Marco, 7% en tarjeta, 9% en créditos personales. ¿Cómo hacemos después? Mira, Marco también lo dice, debemos ser las y los trabajadores los que nos pongamos al frente de esto. Y cuando uno habla del ajuste y cuándo va a terminar el ajuste termina cuando las y los trabajadores dicen basta. Si no, te pueden exprimir hasta sacarte la última gota de... Sí, no tiene fin el ajuste, si no es porque los trabajadores plantan bandera y dicen hasta acá llegaron y ahora tienen que ser las relaciones diferentes, tiene que ir para otro sentido. Palabra de Marco Cosman, economista, integrante de la consultora Mateconomía, donde pueden ingresar, lo pueden encontrar en Instagram como Mateconomía. Ahí están todos los informes, esta información que le estaba compartiendo la encuentran muy resumida y muy clara en diferentes plaquitas, con gráficos y todo, para que lo puedan entender de la forma más clara posible. Siempre van compartiendo mes a mes un informe coyuntural, así que pueden tener acceso a él, donde, bueno, clarifican las cuestiones que tienen que ver con el salario, el consumo, bueno, las políticas fiscales también, para que lo tengan con mayor claridad. También tienen el sitio web Mateconomía, también pueden encontrarlo, así que nada, recomendadísimo para poder entender un poco lo que tiene que ver con la economía y el salario en nuestro país. Vamos a una última pausa en esta mañana en FM Nuestras Voces. No se vayan, que queda un bloque más, Tripulantes de la Mañana.